Buenas, 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 gente bonita. Estamos aquí para hacer un video cuya portada tengo diseñada desde hace, yo creo que un año. Esa portada lleva todo este tiempo esperando que yo me siente a hacer este video porque dudaba de cómo explicarlo y bueno, quizá porque no le había llegado el momento, pero tiene que ver con un género que cada vez escuchamos más en el medio y que es la autoficción. Tiene que ver con montones de preguntas que ustedes me han hecho acerca de escribir de sus propias vidas, de qué tanto derecho tienen a utilizar las vidas de los demás para escribir, de qué diferencia un género de otro género, de qué etiquetita le ponemos al texto que estamos escribiendo. Muchos clientes con los que trabajo escriben acerca de sus experiencias personales y se preguntan en qué momento se cruza la línea de un género al otro y en qué momento ya tendrían que etiquetar su texto como una u otra cosa. Vamos a empezar diciendo que las etiquetas no siempre son necesarias, a menos que necesitemos generar una expectativa específica con nuestro texto. ¿Qué quiere decir? Si vamos a escribir un libro de historia, pues queremos que la persona que lo va a comprar sepa perfectamente que está comprando algo investigado y fundamentado. No así cuando queremos compartir nuestras memorias o queremos compartir algo sumamente personal que no tiene que tener ningún fundamento más que nuestras experiencias personales. Pero hoy estas líneas se están difuminando cada vez más y cada vez, no voy a decir que ahora ya es más válido mezclarlas, siempre ha sido igual de válido y se ha hecho de una manera o de otra, yo creo que en casi todas las etapas de la historia. Estoy viendo que pasan nubes y entonces la iluminación de mi cara cambia y se vuelve verdosa y luego se vuelve azulosa. Tiene que ver con la luz natural que estamos aquí grabando, con luz natural de un día nublado, entonces todo eso cambia y se ve muy raro. En fin, he escuchado tantas dudas de esto y he escuchado últimamente tanto el término novela autobiográfica y sobre todo el término autoficción y la gente tiene muchas dudas de qué diablos están escribiendo. Muchos de ustedes en el canal, muchos suscriptores, hacen preguntas al respecto de qué etiquetita tiene o hasta dónde puedo llegar para no cruzar hacia la siguiente línea. Así que aquí les voy a mostrar mi maravilloso diagrama, mi maravilloso diagrama que va desde un polo hasta el otro. Y aquí lo tienen. Este diagrama, lo que pretende mostrarles es todo me viene la palabra en inglés, perdónenme, el scope, la gama, digamos, la distinta, la gama, lo tuve que ir a buscar porque no soporto ser así de malinchista, bueno, más bien de anglicista y de usar la palabra en inglés en vez de la palabra en español, pero no es exactamente la traducción de scope, el alcance. Más bien, quiero decir, aquí tienen como, en fin, alguien en su casa ahora mismo estará diciendo, yo sé cuál es la palabra, ojalá se la pudiera decir. Bueno, díganla en voz alta y seguramente en algún momento del día, cuando ustedes estén viendo este video, me llegará la palabra porque alguno de ustedes me la habrán mandado. Pero bueno, aquí tienen desde lo más rígidamente histórico y fundamentado hasta la ficción total. Entonces vamos a empezar por los polos, ¿no? Por los dos extremos, el extremo a la izquierda y el extremo a la derecha. No tiene nada que ver con política, simplemente es mi manera de explicarles esta línea, las diferentes tonalidades que hay y que nos harían saltar de un género al otro género o de una etiquetita, más bien a la otra etiquetita, volviendo a decirles, a acentuarles que estas líneas cada vez están más difuminadas. Las más importantes líneas están en los polos, o sea, la historia estrictamente hablando, cuando decimos voy a escribir un libro de historia o estoy redactando un libro histórico, y la ficción, que es estoy escribiendo un libro en el que no pretendo que nada sea verídico, es ficción, es una historia nacida de mi imaginación o de la imaginación de otros o de mi mezcla de hechos que me han contado, etcétera. No pretendo decirle a nadie que esto es verídico y nada es comprobable, es puramente ficción. Estos son los dos extremos y luego vamos a ir trabajando hacia el centro para que entendamos en dónde nos situamos y qué tipo de cosas define cada uno, ¿no? Entonces, empezamos en la historia, obviamente. Escribir un libro de historia requiere que seas historiador, probablemente, ¿no? Porque necesitas tener fundamentos para todo lo que estás diciendo. La historia se escribe con documentos históricos fiables, con cosas comprobables, con datos estadísticos, con una cantidad de investigación brutal y es lo que tú estudias en la escuela.
Habiendo dicho esto, diríamos, oh, entonces la historia es objetiva. A nivel filosófico, también tenemos que poner en duda que la historia sea objetiva, porque como hemos oído un montón de veces, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y esto lo vemos ejemplificado, ¿no? Este cambio de paradigma lo hemos ejemplificado últimamente en todas estas películas que ahora están contando el punto de vista de los villanos o de los perdedores en las historias infantiles, por ejemplo. Ya he puesto estos ejemplos antes, ¿no? De estos cambios en el paradigma también de la moralidad. Maléfica era la mala o realmente tenía también su propia historia, por lo cual quizá era la buena y no lo sabíamos. Estamos viendo el punto de vista de los monstruos desde Shrek ya hace muchísimos años. Nos enseñan al ogro y nos enseñan su punto de vista y es el punto de vista del que en las demás historias hubiera sido el monstruo o el antagonista o el malo de la historia. Pero hablando de historia universal, de la vida, de la historia de las guerras, de la biografía de Napoleón Bonaparte, siempre, no sé por qué siempre me viene a la cabeza Napoleón Bonaparte, pero escribir la historia de su vida, pues siempre va a haber sido escrita por una persona o por un conjunto de personas que también tienen un punto de vista relacionado con el contexto en el que nacieron, el lenguaje el que hablan, la situación geográfica de donde están y su punto de vista con respecto al tema del que están hablando. O sea, no va a ser lo mismo que escriba la historia de Napoleón Bonaparte, un francés, a que le escriba un mexicano. Por más que haga investigación, siempre va a haber sesgos, incluso en la utilización o la elección del lenguaje que usamos para contar una historia. El ejemplo que más cercano tengo es el de la conquista, ¿no? El de la conquista de la Nueva España. Y eso lo viví muy de cerca porque, siendo mexicana, me fui a vivir a España y me enteré de que existe la fiesta de la Hispanidad y que solía celebrarse como el descubrimiento de América. Y este término, incluso el descubrimiento de América, en América ya no lo aceptamos como algo políticamente correcto, porque no porque tú hayas llegado a las costas empezó a existir América, ya existía. No, no la descubriste tú, no se la descubriste al mundo, simplemente tú eras ignorante porque no sabías que estaba ahí. Entonces, incluso este término hace que nos demos cuenta de que la historia objetiva, la historia con mayúscula, no es objetiva y tiene también sesgos. Nosotros en México no contamos igual la llegada de los españoles aquí que como lo cuentan ellos, ¿no? Para ellos supuso una serie de cuestiones políticas, económicas, de poderío, de tal, y para nosotros supuso otras cosas muy diferentes aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ni siquiera la historia llega a ser objetiva. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en literatura no vamos a ponerle muchísimo énfasis a la objetividad o la verdad absoluta, porque no existe ni siquiera en la historia con mayúscula. Menos va a existir en la autobiografía y menos va a existir en nuestras memorias, que están sesgadas por nuestra memoria, ¿no? Por los mecanismos de la memoria que nos hacen idealizar ciertas cosas, en demonizar otras cosas, a olvidar ciertas cosas y tener nuestra propia versión de las cosas que a veces incluso nuestros hermanos que vivieron en la misma casa que nosotros y tuvieron las mismas experiencias que nosotros las contarían distinto. Entonces, si no existe objetividad en la historia, que está hasta la izquierda, en el extremo de la realidad, de lo verídico, pues mucho menos cada vez que nos vamos alejando más hacia el lado derecho, ¿no? Muy bien. Entonces, la mayor parte de ustedes no serán historiadores y no escribirán libros de historia en los que pretendan dar cuenta de hechos que están ocurriendo en el presente o que ocurrieron en el pasado, porque casi todos ustedes están escribiendo cuentos o novelas o ficción o historias personales, ¿no? Pero, pues bueno, las características de la historia en mayúscula tienen que ver con un montón de investigación, con un montón de cruce de datos, de documentos históricos, de, bueno, un montón de cosas que tienen más que ver con la academia y con la investigación que con la imaginación. Vale. Siguiente, pasamos a la biografía. Y cuando hablamos de biografía, no es autobiografía, quiere decir voy a escribir la historia de una persona que existió, que no soy yo. Hay un montón de biografías escritas por distintas personas de los mismos personajes célebres. Yo cuando me interesé por María Antonieta, leí 3 biografías distintas de María Antonieta. Una escrita por su amiga en aquella época, ¿no? Por Madame Campan, amiga de María Antonieta, que tenía un punto de vista, por supuesto, muy diferente al que tienen los historiadores de hoy que escriben biografías de un personaje histórico, contrastando datos, contrastando documentos, contrastando cartas y otro tipo de cosas de naturaleza tanto personal como oficial. O sea, desde registros de Estado
¿no? Que puedan decir, María Antonieta fue degollada, guillotinada este día, y eso es un dato fáctico, como María Antonieta se sentía triste cuando estaba encarcelada. Pues ese no es un dato fáctico, no es necesariamente comprobable a menos que esté en una carta, lo cual también tiene su propio sesgo del que escribe la carta. Entonces, estamos hablando de que incluso la biografía de personajes históricos también tiene sesgos, pero bueno, ¿qué nos diferencia? La historia pretende ser más neutral y en la biografía nos centramos en la vida de una persona y tratamos de darla con la mayor objetividad posible, ¿no? Una biografía bien hecha que pretende ser objetiva, pues hace esto, no toma un punto de vista personal. La persona que hace, que presenta la biografía, no presenta su punto de vista filtrado en lo que escribe. Un biógrafo hace una gran investigación y presenta los datos sin interpretarlos y sin meter su propia opinión, ¿no? Sin meter su sesgo de opinión de si María Antonieta le caía bien o mal. Pues no sé si me caía bien o mal, yo te digo lo que estaba haciendo. O sea, se trata todavía de contar y no demostrar, digamos, de dar información que puede estar respaldada con documentos de la época y, bueno, todo lo que ya decíamos, registros, cartas, etcétera, etcétera. De aquí pasamos a la novela histórica. La novela histórica, la novela histórica ya tiene un sesgo muy claro, que es la palabra novela. Aquí lo que hacemos es tomar un episodio o una serie de episodios o algo que nos interesa como individuos, autores creativos, y le metemos, la ficcionalizamos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que metemos datos incorrectos o de ficción o inventados, sino que estamos tratando de convertirlo en una buena historia y por lo tanto nos damos ciertas libertades para que esa historia sea una mejor historia, para que se pueda leer como una novela y no como una biografía o como una investigación histórica. No es lo mismo decir, aquí está la biografía de Beethoven, que la película de Beethoven que yo vi cuando era adolescente y que me enamoró muchísimo, que se llamaba Immortal Beloved, no sé cómo se llamó en español, pero era una ficcionalización de la vida de Beethoven. Tenía datos reales, ¿no? Estaba situada en la época y los datos que se tenían documentales los utilizaban, ¿no? No iban a tratar de inventar cuándo nació ni en dónde, y si se le presentó alguna novia es porque se supo que había tenido esta novia, pero el autor ahí se da el lujo de imaginar y de inventar o de tomar referencias de lo real, de lo que está documentado, para tratar de imaginar qué podía haber pasado a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, se encontró una serie de cartas que la letra parece sí ser la de Beethoven, aunque no se sabe a quién se las escribió porque nunca tuvieron destinatario. Bueno, partimos de algo documental y nos imaginamos, nos permitimos jugar con los hubieras, ¿no? Que siempre digo yo que son el tiempo verbal literario por excelencia. Nos permitimos jugar con los hubieras a partir de esta información documental que tenemos y decimos, ¿quién podrá haber sido esta amante de Beethoven? No lo sabemos, pero yo me voy a imaginar que pudo ser tal persona, ¿no? Y entonces a partir de eso construyo una novela, construyo una ficción que está, que parte de algo documental, y la novela histórica requiere un montón de investigación porque sí pretende que el lector pueda situarse en una escenografía real. Las novelas históricas tienen contextos muy investigados de la ropa, de la comida. Si nos imaginamos una película, pues puede ser una ficción, pero si es histórica, está situada en una etapa específica, ahí no se toman licencias, ¿no? La ropa va a ser como es, el tipo de construcciones va a ser como es, el lenguaje va a ser como es, y ahí también la gente que escribe novela histórica le dedica años y años a la investigación previa y se toma casi siempre un telón de fondo histórico real para para inventar personajes que puedan situarse en esta época y que los personajes pueden ser ficticios, pero el escenario es real, o bien incluso se toman licencias o se imaginan hubieras con personajes históricos reales basándonos en ciertas referencias comprobables o documentadas. Esa es la novela histórica. Continuamos con el siguiente grado de lo más verídico hacia lo ficcional, que es la novela situada en o inspirada en. Y ustedes seguramente han visto películas o series que dicen inspirada en hechos reales. Ya cuando nos dan esta nota, quiere decir que
las licencias que se pudieron tomar son muchísimas, ¿no? Porque inspirado, pues, quiere decir vagamente, vagamente, tomé algunas cosas que me llamaron la atención, pero yo estoy haciendo lo que me da la gana. Ahí ya no podemos decir, voy a ver esta película para aprender de historia. No, no. Con la novela histórica, por ejemplo, sí podemos decir, voy a leer una novela histórica para aprender de, no sé, del medievo. O voy a leer una novela histórica para aprender de este personaje. Sí, es muy posible que puedas aprender ciertas cosas y que cuando tengas una conversación con gente culta tú digas, ah, pues yo sí sabía que no sé, que Napoleón Bonaparte había sido un gran romántico. ¿En qué te consta? En que hay unas ciertas cartas que alguien tomó y noveló esa parte de la vida de Napoleón Bonaparte y entonces tú ya pudiste imaginar algo más que no está documentado, pero que podría ser, ¿no? Pero la época, los datos, todo el contexto en el que se desarrolla esta historia ficcionada sí está investigado en la novela histórica, ¿no? En la novela situada en o inspirada en, pues nos tomamos las cosas que nos gustan y podemos hacer todo un menjunje. Un buen ejemplo, por ejemplo, em, Orgullo y Prejuicio y Zombies. Bueno, no sé si sería un buen ejemplo, porque inspirada en y basada en tampoco es. Esto ya diríamos que es más una reinterpretación, una ficción total. ¿Qué ejemplo podríamos tener? Bueno, pues un montón de romances inventados entre personajes reales. am, o una novela, una película o una novela inspirada en o situada en una época específica como Shakespeare in Love, ¿no? Shakespeare in Love, esta película que supuestamente explora un lado desconocido de la vida de Shakespeare, que ganó el Oscar, lo cual no puedo entender porque había muchísimas mejores cosas ese año. En fin, Shakespeare in Love toma un personaje real y cuenta como toda una historia basada en ciertos hechos reales que sí se sabe que él estaba casado con una mujer con la que no estaba, y que entonces probablemente tenía toda la libertad para hacer lo que le diera la gana donde estaba viviendo lejos de su esposa. Entonces, está basada en ciertos hechos reales o inspirada en ciertos hechos reales, pero hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Una novela muy famosa ahora que se llama Hamnet explora por su lado la vida de esta esposa olvidada de la que se tiene muy poca información. Y entonces ahí Shakespeare se vuelve el personaje secundario, mientras que estamos con la historia de esta esposa que estuvo casada con él, pero que tuvo una relación muy lejana porque él siempre estaba, imaginamos, en Londres con sus amoríos y sus pasiones y sus inspiraciones y sus musas escribiendo toda esa literatura maravillosa mientras su pobre mujer estaba abandonada en el campo. Ambos están inspirados en, situados en, ¿no? También a veces situamos una historia en una cierta época, pero no la investigamos tanto. O sea que aquí puede haber bastantes licencias y yo puedo decidir escribir una novela mm, situada en el medievo, pero no me di a la tarea de hacer una gran investigación, entonces puede haber algunas fallas y no me lo pueden reclamar porque yo no dije que es una novela histórica, sino que está inspirada en. Siguiente, la autobiografía. La autobiografía pretende ser una visión objetiva de nuestra vida, o sea, voy a escribir mi autobiografía, voy a escribir nací, crecí, me reproduje, hice, logré, tal y tal, tal. Pretende ser tan objetiva como la biografía en cuanto a que está siempre fundamentada con datos verídicos y con documentos. Pero ya con el nombre auto, igual que en la novela histórica, la palabra novela es la clave, aquí la palabra clave es auto. ¿Cómo voy a contar de manera muy neutral mi biografía? Es imposible, pero el afán es ese. O sea, la autobiografía y la novela autobiográfica no son la misma cosa. La autobiografía pretende que el lector la tome y diga, ah, esto es lo que ocurrió, me lo está contando el protagonista en primera persona, ¿no? Yo soy Bill Clinton y escribo mi autobiografía. Aquí te estoy presentando los hechos de cómo lo viví yo, porque al decir auto ya estoy diciendo que está filtrado por mi propia visión, pero todo son
escenas, datos, cosas que ocurrieron, presumiblemente, ¿no? Que son verdad. ¿Y por qué digo verdad y verídico siempre como en este tono sarcástico o entrecomillado? Porque siguen estando sesgados, ¿no? Pero una autobiografía pretende ser esto. ¿Qué lo diferencia de las memorias? Que la autobiografía sí pretende cubrir toda la vida de alguien, ¿no? Sí pretende decir desde donde nací hasta donde estoy en este momento, ¿no? Sí pretende seguir como un orden y rellenar todos los huecos y dar la información completa. Estoy contándote toda la vida de una persona, solo que esa persona soy yo y lo estoy contando yo con los sesgos que tú estés dispuesto a aceptar, pero toda mi vida, ¿no? No es lo mismo que las memorias. Ahí la palabra clave, evidentemente, es memorias. Con las memorias lo que estamos haciendo es elegir, no es que esté planteado así, no es que tengas que elegir, pero no hay un rigor de voy a contar todo, es voy a contar mis memorias. Lo que yo me acuerdo, no voy a hacer un esfuerzo terrible en documentar todo lo que yo estoy hablando y en comprobarte que mi abuela hacía sopa de pasta con zanahoria. No voy a buscar si la receta está en su casa o no. Yo me acuerdo que sí, ¿no? La palabra clave es eso, y ahí ya estamos implicando un sesgo mucho mayor. La memoria entra ahí. Ya no voy a ponerme a investigar. En la autobiografía probablemente hay datos, hay incluso documentos, la foto de mi pasaporte, te voy a demostrar que nací aquí, te voy a demostrar en esta foto familiar que este era mi papá y que este está. Las memorias ya, por el puro nombre, ya están diciendo, te estoy contando lo que a mí me funciona contarte. Y casi siempre este es el rango. ¡Rango! Esa era la palabra que quería decir hace un ratote. Cuando les decía que esta es la gama o los tonos. No, el rango. Esa era la palabra. Bueno, en las memorias es donde más se mueve la gente que decide escribir su vida cuando llega a una cierta edad y dice, quiero escribir. Casi siempre lo que dicen es, quiero escribir mis memorias. ¿Qué quiere decir? No me quiero sentar a investigar. No voy a leer los diarios de mis abuelos, no voy a buscar documentación en el registro público para comprobarle a un lector hipotético que mi abuela nació en Rumania, tal. No, voy a escribir mis memorias, lo que yo me acuerdo. Voy a generar una línea narrativa de lo que yo quiero contar. ¿Qué quiere decir? No hay tampoco ese rigor de A a Z, cronológico, ni mucho menos. Mm, Voy a elegir una línea narrativa que es con lo que yo suelo ayudarle a los clientes, ¿no? ¿Cómo ves tú tu historia? ¿No? Tu historia la quieres enfocar desde lo familiar, desde lo romántico, desde lo laboral. ¿Qué crees tú que es el centro de tu historia? Y ahí es donde nos movemos casi siempre, ¿no? Em, yo puedo contarles mi vida desde la literatura, desde mi camino literario, pero también puedo contárselas desde un punto de vista del romance, de cómo han sido mis parejas y de mis rupturas de corazón y todo esto, y sería una historia muy diferente. Entonces no podría decir que es una autobiografía porque no estoy tocando todos los puntos. En mis memorias yo elijo cuáles son los puntos de mi constelación de hechos que a mí me sirven o que yo tengo ganas de unir para contar una versión de mí. Entonces eso ya es una versión, ya estamos totalmente sesgados por la memoria y por la elección de cuáles episodios elijo contar y por qué. Ya moviéndonos todavía más hacia la ficción está la novela autobiográfica. Y aquí, pues ya tenemos un montón de sesgos. Ya estamos diciendo, es autobiográfica porque está basada en mi vida, pero es auto, o sea que es de mi propia vida con mi sesgo de cómo veo yo mi propia vida y de cómo yo me veo a mí como protagonista. Y además es una novela. O sea, que voy a esforzarme porque esta historia de mi vida que te voy a contar o estos hechos en los que me estoy basando para escribir una novela resulten en la mejor historia posible. Si yo te digo que esta es una novela autobiográfica escrita por Lauren Amkie, tú puedes asumir que hay ciertas cosas de ahí que están basadas en la realidad, pero no podrías decir, leí una novela autobiográfica de Lauren Amkie y entonces ya sé qué pasó en su vida. Porque una novela autobiográfica podría ser Lauren Amkie en el espacio con algunos hechos reales, pero viviendo en Marte. Y sería una novela autobiográfica porque la protagonista es Lauren Amkie y porque seguramente habrá algunos datos o incluso el tono en primera persona te hará sentir que esa es mi vida, pero es una novela, evidentemente ya está ficcionado. Hay cosas que tomé, pero es una novela y ya no se puede tomar como realidad. ¿Quién hace mucho esto, una novela autobiográfica? Bueno, es que
Carrera hace esto, pero él se mueve más hacia la autoficción, ¿no? Él se mueve más hacia la autoficción y vamos a movernos entonces hacia ahí nosotros también. ¿Qué es la autoficción? Pues ahí ya estamos en el terreno de la ficción. La palabra ya nos dice lo que vas a leer. No podemos saber qué es real y qué no es real. ¿Pero por qué autoficción? Porque yo, como autor, me inserto ahí como personaje y no hay manera de que tú sepas, a menos de que yo mismo te lo diga, lo cual también es dudoso porque yo, como protagonista y como narrador, no solo estoy sesgado, sino que seguramente estoy jugando contigo de modo que no sepas qué es verdad y qué no es verdad. Como les decía, Emmanuel Carrer hace muchísimo esto de la autoficción y fue así como yo aprendí ese término y aprendí a amar el género a través de sus novelas. Y en la autoficción, por ejemplo, en una de sus novelas, que es probablemente mi favorita, del que se llama El adversario, él nos dice, voy a escribir la historia de... quería escribir una historia acerca de un asesino. Y él así empieza a contar. Y ahí decimos, ah, entonces estos son unas memorias, ¿no? Nos está contando sus memorias de cómo quería escribir este libro. Y entonces te empieza a contar de una manera muy natural que a ti te suena como que es la persona real contándote partes de su vida y partes de por qué decidió empezar a investigar acerca de este asesino, mientras te cuenta la historia del asesino que nos podría hacer sentir, ah, bueno, entonces es una novela situada en o inspirada en hechos reales, porque este asesino sí que existió, o podría ser una novela histórica, pero no es una novela histórica porque él está hablando desde su punto de vista y diciendo, yo lo estoy contando en primera persona, sesgado, y no me interesa quitarle sesgo, sino que lo interesante de esta historia es justamente mi sesgo como autor, Emmanuel Carrer. Y Emmanuel Carrer como personaje se llama Emmanuel Carrer, y le pasan cosas, y luego él mismo, dentro de esa misma narrativa, te dice que algunas de esas cosas no son verdad, y que te las está contando porque eso todo es una novela. Y ahí, delicadamente, te recuerda que eso es una novela y que tú en él no puedes confiar como narrador. Al final acaba siendo una novela apasionante. No tienes la menor idea de qué sí es real, no real, qué sí es verídico o no es verídico y solo sabes que leíste una gran historia dentro de otra historia. En la autoficción se juega mucho con la metaliteratura, cuando un autor habla acerca de escribir y entonces juega contigo como lector. Tú eres un interlocutor, pero también la propia obra es la interlocutora y él te está diciendo la verdad y a la vez en la página siguiente te dice que todo eso no era verdad, sino que era parte de la ficción. Y estos juegos son apasionantes y al final dices, no me interesa si era verdad o no. No, lo importante aquí no era aprender acerca de este asesino. Si yo quería leer acerca de este asesino, puedo buscar un reportaje, puedo buscar algo documental, una biografía o puedo buscar un artículo de investigación en el que no haya un sesgo personal de nadie, sino puros datos fácticos. Pero me interesó más la literatura. Se convierte en literatura, se convierte en ficción en el momento en que el autor se da licencias de jugar con todos los elementos con los que está escribiendo para lograr que esto sea una mejor historia y que sea una propuesta artística, que ya no pretende ni que aprendas de un dato histórico, ni que aprendas datos reales de él como autor, lo cual es distinto en la autobiografía. En la autobiografía sí lees para aprender de la vida de alguien y decir, ya sé cosas reales de esta persona. Aquí ya no se juega en esa liga, ya es otra cosa. Y por último, por supuesto, tenemos la ficción. La ficción es ficción y aunque uno esté insertado ahí como personaje, pues es ficción, no pretendo que me creas que viví en el espacio, pretendo que sepas que estoy jugando con figuras literarias, recursos narrativos, mi imaginación, cosas inventadas para contarte una historia que puede tener un montón de simbolismos, aunque esté situada en una época real, aunque esté hablando en presente hoy, sea Lorena aquí en México, incluso así, si estoy diciendo que es una novela y que no es una autoficción, que no es una novela autobiográfica, que no son mis memorias, que no es mi autobiografía, entonces espero que te des cuenta de que es una ficción absoluta y de que si hay algo real ahí, no es relevante que sea real porque simplemente utilicé eso como un elemento más de mis recursos para escribir una ficción absoluta. Ahí está. Esas son las líneas que separan una etiquetita de otra etiquetita, pero yo lo que quiero enfatizarles es que no se preocupen realmente con qué etiqueta se le va a poner a lo que estén escribiendo, a menos que sea de uno de los primeros del rango, ¿no? Historia, biografía, novela histórica. Ahí sí que tiene que haber un rigor investigativo, pero en los demás,
las líneas se van difuminando, y una de las preguntas principales que se me hace es qué tanto puedo usar las vidas de los demás cuando cuento mi propia vida. Y yo siempre digo, tú eres dueño de tu historia y tienes derecho a hablar de tu historia y de cómo te afectaron las intervenciones de otras personas en tu historia, pero yo siempre abogo porque escribir nuestra vida y que por hacer un ejercicio literario, terapéutico o artístico, no creemos, o sea, que no vayamos a crear odios o problemas, que no nos metamos en problemas con miembros de nuestra familia o con gente a la que queremos en aras del arte. Esto yo creo que ahí yo pintaría mi línea a nivel personal. Si quieres escribir algo por venganza literaria, es muy sencillo. Cambia los nombres y di que está inspirada en o que es una ficción. Yo no estoy de acuerdo en usar la literatura como arma, aunque es verdad que lo he hecho, pero en privado, ¿no? Yo sí he escrito cosas como desahogo, hiperbolizando, o sea, serían autoficciones o novelas autobiográficas, que después decido que no quiero, que en el fondo no quiero lastimar a nadie, que lo hice como un ejercicio personal y que no me es necesario publicitar todo esto o herir a gente de mi familia o herir a viejos amigos en aras de mi obra, ¿no? Yo siempre creo que los vínculos son más importantes que la obra. Pero bueno, eso se los dejo solamente ahí como reflexión final. Espero que les haya gustado esta exposición. La verdad es que la preparé durante mucho tiempo y lleva formándose en mi cabeza por meses y meses. Así que si todavía les quedan preguntas de todas estas pequeñas etiquetas, voy a estar atenta aquí abajo para seguirlas respondiendo. Muchísimas gracias por escuchar. Si estos videos te sirven, por favor, dales like,